Sí, tenemos ya 30 participantes. Si gustas, podemos ir comenzando. Ok, muchas gracias, Ricardo. Pues si quieres, vamos iniciando. Mucho gusto. Yo soy Ana Cecilia Porte Petit. Yo soy asesora técnica de la Agencia Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ. Y hemos venido trabajando de la mano con ICM, precisamente para impulsar los temas de transición energética en México, en la planeación energética a nivel subnacional. Y pues quiero darles la bienvenida y sobre todo las gracias a todos a todos nuestros ponentes que van a compartir con nosotros el día de hoy, que son la comisionada Antonita Gómez López de la Comisión de Energía de Tamaulipas, a Ana María Martínez Ramos, directora de Fomento de Desarrollo Energético de la Agencia de Energía del Estado de Hidalgo, así como a Rubén Zapata Ávila, que es catedrático de la Universidad La Salle de Ciudad Victoria, y obviamente a nuestras contrapartes que son por parte de Iniciativa Climática de ICM, son Ricardo Cruz y Erika Ortiz Sánchez, así como algunos otros invitados que están, que más adelante nos estarán acompañando, que esperamos este espacio de reflexión y compartir experiencias y aprendizajes a lo largo de este trabajo que hemos venido realizando con ellos, que ahorita se los vamos a contar ya más a detalle. Pues darles la más cordial bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Pues les comparto, bueno, a los que no nos conocen mucho, o el entorno en el que normalmente colaboramos, es que la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México es un esfuerzo conjunto de gobiernos apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar la vida de la población mundial. Colaboramos con diversos actores y áreas de política pública, en áreas de política pública y de nuestro trabajo de acompañamiento técnico a los gobiernos y sus instituciones en la implementación de políticas, estrategias y medidas de protección climática que a final de cuentas pues, son un desafío común. El programa TREM, que es donde estamos colaborando actualmente, es el programa de apoyo a la implementación de la transición energética en México y es llevada a cabo por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, que es el BMZ, y este programa busca fortalecer las condiciones marco para la implementación de la transición energética en México. Este programa inició en el 2019 y se centra en 6 líneas de trabajo. Uno es los instrumentos de planeación energética, que surge con el propósito de apoyar en colaboración con los tomadores de decisiones de política pública la creación, fortalecimiento de bases y mejora de los instrumentos de planeación de la transición a nivel subnacional y nacional, brindando asesoría especializada sobre procesos para actualizar las estrategias y programas. También cuenta con otra línea que es las hojas de ruta para asegurar la construcción de capacidades suficientes en temas nuevos, relevantes para el éxito de la transición energética en México y generar una mejor conexión y participación, y sobre todo en esquemas más participativos. Los sistemas de gestión energética municipal, como las redes de aprendizaje, está la integración de energías renovables y variables, generación distribuida y derivado a partir de la crisis de COVID-19, una sexta línea que se abrió sobre recuperación verde para pymes, que lo que busca es fomentar la recuperación verde y mejorar las condiciones para asegurar la continuidad de las actividades comerciales e incrementar la resistencia y competitividad de las pymes con un enfoque de energía sostenible. También hemos estado trabajando sobre el apoyo al crecimiento económico y demográfico en cuanto a cómo ir generando nuevas avenidas para combatir el incremento de emisiones relacionadas con el sector de energía, que es un tema de preocupación que consideramos que a nivel nacional es muy representativo, ya que el sector energético es el 64% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, y por eso es que hemos venido colaborando en diferentes líneas y aspectos para poder pues ir afianzando estas medidas aquí en México, ¿no? Y cómo podemos generar esas colaboraciones más específicas. En ese sentido, dentro de los desafíos está el garantizar el suministro de energía a precios económicos competitivos, duplicar la capacidad requerida de generación de energía para 2030,
alcanzar los objetivos de mitigación de las NDCs y de los NDCs y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, e incrementar aún más la eficiencia energética y desarrollar un marco regulatorio propicio y que cree la capacidad institucional suficiente para poder implementar las medidas de transición. En este sentido, pues hemos venido dando impulso a lo que serían diversas acciones, sobre todo en el tema que hoy nos compete. Están los instrumentos de planeación energética a nivel subnacional, con los cuales a través de la Iniciativa Climática de México se estuvo apoyando a 6 estados en el desarrollo de sus instrumentos de planeación para la transición energética, con medidas específicas y atendiendo los retos y las necesidades específicas de cada uno de estos estados. Y a su vez se desarrolló un manual que próximamente estaremos compartiendo y presentando el 28 de abril, si no mal recuerdo, Ricardo, que implica todo lo que sería la parte de la metodología que se estuvo desarrollando y que obviamente, bueno, pues es lo que nos viene a dar el día de hoy este espacio, porque en una de las líneas que tanto para la GIZ como en Iniciativa Climática de México se reconoce como un tema toral, que es la perspectiva de género y su inclusión, no solo en el tema de energía, sino en todos, ¿no? Pero en este caso en el tema de energía. Y nos interesa mucho pues poder compartir tanto con los aprendizajes y las lecciones, ahora sí que, y las lecciones que se fueron identificando en el desarrollo de estos instrumentos, porque de las 6 líneas, de los 6 ejes principales que consideran esta metodología propuesta, uno de ellos es perspectiva de género, y nos hemos encontrado con que hay muchas formas de ir atendiendo el tema, ¿no? Cómo podemos proponer la inclusión, cómo se puede mejorar y qué tipo de sinergias o ejercicios o esfuerzos conjuntos y cómo podemos participar más en el desarrollo e inclusión del tema de género para ir afianzando en las diferentes líneas con las que se pueda trabajar. Dentro de de estos esfuerzos, pues obviamente nos interesa mucho el día de hoy generar este espacio de reflexión, sobre todo, generar y participar en la medida que lo que puedan, ojalá y sea muy activa la participación del día de hoy en el ejercicio de FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder ir anclando el tema de género a través de todas las propuestas que puedan surgir el día de hoy. Se van a compartir muchas de las experiencias que consideramos que fueron muy atinadas y sobre todo muy interesante ver la perspectiva de cada estado de acuerdo a sus condiciones muy específicas, cómo cada quien ha ido afianzando estos temas. Pero uno de los puntos que sí hemos encontrado como área de oportunidad es precisamente la medición. ¿Cómo vamos a generar o apoyar a los estados más bien para que puedan generar sus indicadores de género y poder ver que estas acciones y medidas y esfuerzos fructifican de manera que se puedan ir midiendo y se pueda ir afianzando y ver qué medidas sí funcionan, cuáles no, cuáles hay que redirigir y cómo proponer nuevas formas de atender el tema. En este sentido es que les doy la bienvenida y le paso la palabra a Ricardo Cruz por parte de Iniciativa Climática de México para que les siga platicando la metodología que se ha desarrollado. Muchas gracias. A todos. Gracias, Cecilia. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por unirse a este taller. Como comentaba Cecilia hace unos momentos, se enmarca dentro de un proyecto que agradecemos mucho a GIZ por habernos apoyado a desarrollar, que es estos instrumentos de planeación de la transición energética a nivel subnacional. Ahorita les platico un poco más de ellos. Pero bueno, justo el objetivo de mi presentación es platicarles del marco general de este proyecto y luego ya más adelante mi compañera Erika les platicará ya en específico lo que nos atañe, que es toda esta parte de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, no me entretengo más. Como antecedentes de este proyecto, comentarles que empezó en agosto del año 2020, gracias al apoyo de la implementación de la transición energética en México, esta TREM, ¿no? Y bueno, de lo que se trató fue
trabajar o colaborar con 6 estados de la República: Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo, de tal forma que pudiéramos desarrollar sus instrumentos de planeación de la transición energética, de tal forma que estos instrumentos sirvan como política pública para acelerar, fomentar y apoyar las acciones en materia de eficiencia energética y de energías limpias, ¿no? O sea, de transición energética. Y uno de los pilares fundamentales de este trabajo fue todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género dentro del proceso de planeación y dentro de todas las actividades que desarrollamos en el trabajo. Este pilar fue de los que siempre estuvimos tomando en cuenta. Y además, como parte del proyecto, también tuvimos un apartado de capacitación o de fortalecimiento de las capacidades que los estados ya tienen en torno a lo que es la planeación de la transición energética con perspectiva de género. Eso también fue parte de este fortalecimiento de las capacidades. Para hablarles un poquito más de los instrumentos de planeación de transición energética, los que llamamos IPTES en su momento, fueron 6, como les decía, uno con cada estado, durante la colaboración con los gobiernos de los estados. Aquí también tenemos aquí algunos invitados y aprovecho para agradecerles nuevamente todo el gran trabajo que tuvimos. Lo que buscamos es que fueran instrumentos no desarrollados por nosotros y que nosotros dictamináramos qué es lo que se tenía que hacer, sino más bien escuchar a los estados y que a través de esa escucha y de esa participación con ellos en cada una de las sesiones de trabajo, pudiéramos hacer algo que fuera propio de ellos y que fuera útil para cada estado, ¿no? Y para las circunstancias de cada estado. Y en ese sentido, cada estado eligió, ya sea porque era parte de su marco regulatorio o porque era algo que tenían identificado que necesitaban. Cada estado, como les decía, definió el nombre y el tipo de instrumento de planeación de transición energética, pero instrumento de planeación que se iba a desarrollar. Entonces, tenemos la estrategia de eficiencia y transición energética del Estado de Puebla, el Plan Estatal para el Fomento de la Eficiencia Energética y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energía Renovables de Quintana Roo, el Plan de Transición Energética del Estado de Hidalgo, el Diagnóstico de Transición Energética de la Ciudad de México, el Programa de Fomento y Aprovechamiento Sustentable para el Estado, perdón, del aprovechamiento sustentable de la energía para el Estado de Tamaulipas y la Estrategia de Transición Energética del Estado de Veracruz. Algunos de estos instrumentos ya fueron publicados y los demás estarán siendo publicados a lo largo de este año. Ahora, el porqué de la planeación y en sí de la planeación de la transición energética. Primero, para arrancar dentro del marco del proyecto, definimos como transición energética, ¿no? Para tener todos la misma idea dentro de estas sesiones de trabajo que les comentaba, como esta solución, ¿sí? Que a final de cuentas lo que busca es una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático, ¿no? Pero que se basa en dos áreas principales. Por un lado, la sustitución del uso de los combustibles fósiles por fuentes de energía más limpias, como principalmente son las energías renovables, ahí se me repitió limpias, como son las energías renovables, pero también por el otro lado, la disminución del consumo de energía, sobre todo, obviamente, de las energías fósiles, y esto a través de la implementación de mejores prácticas y hábitos de consumo, pero también de la sustitución tecnológica, ¿no? Por aquellas tecnologías que sean más eficientes, es decir, que requieran menos cantidad de energía para realizar el mismo trabajo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los dos áreas principales de la transición energética, pero ¿y por qué hacerlo? Prácticamente, y bueno, comentarles, antes de trabajar con los 6 estados con los que tuvimos el honor de colaborar, lo que hicimos primero fue un análisis general, ¿no? Del contexto del país, tanto en transición energética como en las acciones de cada uno de los 32 estados, para a partir de ahí elegir aquellos estados con los que veíamos más factible un primer acercamiento y lograr, dentro del tiempo del marco del proyecto, lograr tener estos instrumentos, ¿no? Como a final de cuentas se logró. Entonces, en este análisis que realizamos, encontramos que en todos los estados existen
acciones que impulsan, que fomentan o que implementan ya proyectos de transición energética, es decir, proyectos o de energías renovables o de energías limpias o proyectos de eficiencia energética, ¿no? Entonces, en todos los estados en mayor o menor medida existen estas acciones, pero no en todos los acciones, o bueno, más bien, antes de pasar eso, lo que también encontramos es que en muchos casos estas acciones surgen, o casi en la mayoría de los casos surgen, desde un punto de vista de cumplir los objetivos que tiene cada estado para mitigar el cambio climático, o incluso como acciones para el fomento económico, ¿no? Entonces, esto lo que encontramos en algunos casos, en algunos estados, es que como tal no hay una integridad de las acciones de transición energética o acciones energéticas como tal, ¿no? Que van hacia la reducción de emisiones, sino más bien son acciones, como les decía, o enfocadas como medidas de mitigación de cambio climático o como medidas para el fomento económico. Y en algunos casos, como les digo, porque hay estados que sí nos agradó también mucho ver que tienen un gran avance en estas medidas, pero también encontramos que en algunos otros casos los objetivos, o no hay como una integridad en la planeación, ¿no? Y entonces esto o más bien dicho al revés, lo que nos permitió tener estos instrumentos fueron tres cosas, ¿no? Una, definir objetivos concretos para lograr la transición energética como tal, ¿no? Integrar todas las medidas que tienen que ver con transición energética bajo este instrumento de política pública, y digamos, sí, ayudar de esta forma a cumplir los otros objetivos que ya tenían los estados, ¿no? Cambio climático, fomento económico. Luego, en segundo lugar, identificar las necesidades y las oportunidades que existen dentro de la transición energética vista como un objetivo en sí. Y luego, en tercer lugar, coordinar de mejor manera estas acciones, ¿no? Que no todo quede a cargo de los estados, sino también coordinar con la industria privada, con los usuarios, eh, y además las sinergias que pueden existir entre estas partes, ¿no? Luego, desarrollamos el proceso de planeación, es una planeación estratégica basada también en metodologías de planeación energética, como es, por ejemplo, la que tiene la OLADE, una propia que se desarrolló en el entonces Instituto Nacional de Ecología, junto con la UNAM. Y lo que desarrollamos como proceso fue de 6 etapas. La primera fue la identificación de los actores relevantes, ¿no? En este proceso de planeación, tanto los involucrados directamente, como puede ser el caso de los gobiernos estatales, como aquellos que serán afectados por las políticas públicas, ¿no? Luego, en segundo lugar, digamos la segunda etapa es el diagnóstico de la situación actual del Estado en materia de transición energética, ¿no? Para entender la problemática actual. El tercero fue generar estos escenarios futuros, o los análisis de las perspectivas, ¿no? De hacia dónde se quiere llegar y cómo se puede llegar a ese punto, ¿no? De transición energética. Entonces, allí lo que se estudia es cómo afectarán las políticas públicas ese futuro al que se quiere lograr, y si se lograrán los resultados esperados o cómo se lograrán. Luego, en cuarto lugar, está la identificación de metas y de soluciones, ¿no? Identificar, con base en esta información del diagnóstico que se hizo y de las perspectivas, hacia dónde se dirige el Estado, ¿no? Y cuáles son las áreas que requieren intervención, ya sea porque tienen mayor necesidad de intervención o porque tienen mayor oportunidad, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos casos. Y de esta forma definir las políticas públicas. Luego, la quinta etapa del proceso de planeación es la presupuestación y la programación, ¿no? Donde ya se asignan los recursos responsables para la implementación de estas políticas públicas que se definieron. Y en un sexto lugar, que a ese punto ya no llegamos por el proyecto y por la etapa de que vamos, digamos, en la etapa de publicación de estos instrumentos de planeación, tiene que ver con el monitoreo, evaluación y control, ¿no? Donde ya se va revisando el nivel de cumplimiento de las políticas públicas. Ahora, siguiendo este proceso de planeación, diseñamos y llevamos a cabo distintas sesiones de trabajo con los estados, y además aquí mencionar que también con la mayoría de los estados logramos establecer grupos de trabajo en los que no solamente contábamos con la participación de nuestras contrapartes en los estados, es decir, por ejemplo, con la Agencia de Energía
del estado de Veracruz o con la de Hidalgo o, por ejemplo, con la Comisión de Energía de Tamaulipas, sino que además invitamos a personal de otras agencias o de otras instituciones de los gobiernos, pero también a personal del sector académico, del sector privado también tuvimos alguna participación y de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en conjunto, estos grupos de trabajo estuvieron participando con nosotros en sesiones de trabajo en las que íbamos siguiendo los pasos del proceso de planeación e íbamos presentando los avances en los análisis que teníamos y sobre todo, lo más importante siempre fue escuchar las opiniones de todos para eh, fortalecer a final de cuentas, lo que terminan siendo las líneas de acción, ¿no? De los instrumentos que desarrollamos. Entonces, la primera sesión que tuvimos fue la definición del instrumento de planeación, ¿no? O sea, ¿qué instrumento se iba a hacer? Como les mostré los 6 que quedaron al final, ¿no? Entonces, bueno, aquí escuchamos a los estados, tomamos en cuenta también las necesidades que tenían, por ejemplo, de publicar un instrumento que estuviera mandatado en alguna ley o en algún programa, y con eso, bueno, se definieron cuáles serían, ¿no? Luego hicimos el análisis del marco jurídico. Eh, entonces, para esto primero empezamos a analizar cuáles podrían ser esas áreas que o los estados ya estaban trabajando y que ya estaban implementando ciertas acciones, como les decía, en algunas áreas, y además hacia dónde querían ir, ¿no? ¿Qué otras ideas tenían que ya querían estar desarrollando, empezar a desarrollar? Y con esto en mente y con el marco jurídico que tienen los estados, desde el marco federal, ¿no? Con la Constitución, la Ley de Planeación, las leyes que se tienen a nivel federal, ¿no? La Ley de la Industria Eléctrica, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética también, y luego de ahí pasar al ámbito ya estatal en específico e identificar cuáles serían estas leyes y además instrumentos de política que se relacionaban con esos objetivos que ya tenían los estados, ¿no? Y con esto definir el marco jurídico del instrumento de planeación. Luego, la siguiente etapa fue hacer un diagnóstico energético. Aquí recopilamos información a través de distintas fuentes públicas, tanto federales como estatales, y con esto, a través del concepto de la cadena energética, replicamos o hicimos una especie de balance estatal de energía, parecido, por ejemplo, al balance nacional de energía que publica cada año la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, seguimos un proceso similar, pero enfocado al Estado, y con esto identificamos para cada Estado, por ejemplo, qué sector es el que más energía consume e incluso por tipo de energético, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, encontrábamos que el sector que más energía consume en cada estado es el sector transporte y lo que más consume es gasolina, ¿no? Muchísimo más que en comparación que el resto de los energéticos. Luego, ya teniendo digamos, este análisis, pasamos al potencial de aprovechamiento de energías limpias o renovables y de la eficiencia energética. Entonces ahí también hicimos un análisis de la información que existe, de cuál es el potencial, por ejemplo, de aprovechamiento de la energía solar, eólica, geotermia, ¿no? También de la energía solar, pero para calentamiento de agua, cuáles son las medidas de eficiencia energética que se podrían implementar en las industria o en las actividades económicas de cada estado, en los propios usos energéticos de la administración pública, y bueno, lo identificamos y lo dejamos plasmado, ¿no? Y ya con esta información previa, entonces nos sentamos con los grupos de trabajo a identificar cuáles serían los objetivos del instrumento de planeación, ¿no? O sea, ¿qué queríamos lograr con la transición energética en ese estado, ¿no? ¿Qué cosas queríamos fomentar? Para esto utilizamos en conjunto, como les digo, con los grupos de trabajo, la metodología de marco lógica para analizar las necesidades o los problemas que tienen los estados y proponer con base en esto las soluciones. Y después ya con estos resultados, utilizamos la metodología SMART para definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un horizonte de tiempo para lograrlos, ¿no? Y bueno, como les decía, aquí la participación del grupo de trabajo fue donde resultó ser lo más vital, ¿no? Tuvimos muchas ideas de parte de todos, eh, mucha retroalimentación de cuáles eran los objetivos más importantes, qué era lo que teníamos que lograr, ¿no? Y muchos aspectos que no hubiéramos podido definir ni nosotros solos, y en muchos casos ni siquiera también con el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces aquí fue muy relevante tener
opiniones de diversos ámbitos. Y luego ya para cada, bueno, perdón, en la figura que está aquí abajo, verán cómo estructuramos para cada instrumento de planeación, digamos, estos objetivos, ¿no? Definimos ejes, que son estas grandes áreas de acción. Luego, para cada eje definimos los objetivos, ¿no? Que se quería lograr ya en específico, como les decía, a través de la metodología SMART. Y dentro de estos objetivos agrupamos las acciones concretas que se desarrollarían para conseguir ese objetivo. Entonces, estas líneas de acción, que a final de cuentas, como les digo, es el ya qué se va a hacer, también las identificamos a través del diagnóstico energético, del propio marco jurídico, de los potenciales de aprovechamiento de energías renovables y de eficiencia energética, y de la propia opinión que tuvimos de los grupos de trabajo y ya establecidos los objetivos. Entonces, tuvimos una cartera muy amplia de líneas de acción para cada objetivo. Ahora, no todo se puede hacer de forma inmediata, ¿no? Entonces, evaluamos estos objetivos a través de un método de decisión multicriterio para elegir aquellas líneas de acción que ya se pueden empezar a llevar a cabo, ¿no? Y que además tendrán mayor factibilidad de ser llevadas a cabo, que tendrán un mayor impacto o importancia. Entonces, esta metodología lo que utilizó fue estos criterios, ¿no? De qué tan factible era hacer, qué oposición se podría encontrar, qué costos tendría, ¿no? Qué beneficios tendría, etcétera, ¿no? Y con esto identificamos, bueno, estas son las líneas de acción que más podemos desarrollar a partir de ahora, y esas, junto con la opinión del grupo de trabajo, fueron las que se fueron plasmando para cada uno de los estados. Ahí sí ya fue diferente con cada estado. Ya para terminar, de forma general, hubo diferencias entre uno y otro estado, pero de forma general tuvimos estos 6 ejes, les digo, son los grandes, de aquí se desprenden objetivos y líneas de acción específicas, ¿no? Pero como eje 1, en casi todos los estados tuvimos la creación de un sistema estatal de información energética, y de hecho otra vez gracias a GIZ, a TREN, es que estamos con Quintana Roo y con Tamaulipas desarrollando sistemas de información energética. Luego también tuvimos un eje para incentivar medidas para incrementar la eficiencia energética, otro eje para incentivar o fomentar la inversión en energías renovables. Otra medida, otro eje que identificamos importante fue impulsar la educación y todo lo que tiene que ver con investigación en materia de transición energética. Otro eje que se tuvo también fue en el caso específico del transporte, por la importancia que encontramos en el diagnóstico energético. Y luego además también tuvimos como un sexto eje, en muchos de los casos, lo que tiene que ver con pobreza energética por las desigualdades también que encontramos, sobre todo, no tanto en sí en género, porque ahorita les platicaremos qué encontramos en género, pero sí simplemente por el tipo de usos, ¿no? Y por el tipo de, incluso de regiones en las que se tiene. Entonces también este terminó siendo un eje que consideramos importante. Y bueno, como les decía, a lo largo del proyecto y de los avances que íbamos teniendo, tuvimos este desarrollo de capacidades, con sesiones de trabajo o con talleres específicos para fortalecer las capacidades técnicas, por ejemplo, para hacer el diagnóstico energético, para identificar las zonas con potencial de aprovechamiento de energías renovables o de eficiencia energética, para hacer el análisis jurídico, para el proceso de toma de decisiones, y obviamente también en la parte de perspectiva de género. Allí platicamos con los estados y con los grupos de trabajo de estas oportunidades, ¿no? O de la forma de hacer este tipo de cuestiones. Y además, mencionarles que todo esto, todo este proceso que tuvimos, lo recopilamos y con ello desarrollamos el manual para la planeación de la transición energética a nivel subnacional. Y este es el que estaremos publicando muy pronto, y lo que esperamos es que los estados puedan tomar este manual y a través de él ellos mismos desarrollar sus propios instrumentos de planeación de transición energética, no sea el que sea que se necesite. El manual va guiando, ¿no? Los pasos que les conté ya con mayor detalle, qué se tiene que hacer, qué consideraciones hay que tomar en un inicio y hacia dónde ir avanzando, ¿no? En cada etapa del proceso de planeación. Y bueno, eso es todo por mi parte. Creo que me extendí un poquito, pero bueno, eso es de forma general. Entonces, si gusta, Seri, pasamos contigo. Claro que sí, muchas gracias a todos, buenos días. Yo les voy a platicar un poquito de
¿no? de todo lo que se hizo en metodología para incluir la perspectiva de género en estos documentos de planeación. No sé, Ricardo, si me puedes ayudar con la presentación, por favor. Y dame un momento porque no sé qué pasó y ya no pude presentar otra vez. A ver, ya se debería de estar cargando. Por favor, avísenme si ya la ven. Sí, ya quedó bien. Perfecto, pues bueno, no, inicio, como les decía, voy a platicarles de manera general como el trabajo que hizo el equipo para incluir justo los temas de perspectiva de género en esta planeación de la transición energética a nivel subnacional. La siguiente. Primero, ¿no? Como grandes antecedentes del tema, lo que se identificó con el equipo es que ¿no? Pues las políticas públicas, aunque buscan incluir ¿no? de su origen de creación justo a todos los grupos a los que se están impactando, se ha identificado que ¿no? todavía existen estas brechas entre pues justo diferentes grupos, sobre todo entre hombres y mujeres, principalmente por circunstancias históricas y socioculturales, ¿no? Las brechas, ¿no? entre hombres y mujeres se identifican principalmente a nivel participativo en las actividades económicas, en la toma de decisiones, en el acceso a la educación, en los roles sociales y en la seguridad. Entonces, ¿no? Partiendo justo de este contexto, lo que se busca es que las políticas públicas en materia ¿no? de energía, en este caso, pero en general, incluyan este tema para poder, ¿no? para que el impacto realmente se vea reflejado el beneficio en estos dos grupos y no hacer más o no exacerbar más bien esta brecha. Entonces, al hacer estos programas, lo que también identificamos es que pues ¿no? esta situación también se refleja en las políticas públicas en materia de energía. No hay como una distinción entre ¿no? como los impactos que se tienen para hombres como para las mujeres. Entonces, partiendo como de este punto es que fue que se hizo el trabajo. La siguiente. ¿De qué hablamos? Bueno, haciendo como los diagnósticos ¿no? de todo el sector, pues se identifica que el sector energético es un sector masculino, ¿no? Es, con base en la estadística, ya enfocándonos en el sector electricidad, gas y agua, vimos que del total de la población ocupada que está dentro de este subsector, solo 2 de cada 10 personas ocupadas son mujeres, ¿no? Entonces es básicamente 80% de la población activa o ocupada en este sector, pues es son hombres, ¿no? Entonces, esto es una de las principales causas que se identificaron donde hay una sobrerepresentación de los hombres y por lo tanto la probabilidad de que se desarrollen con una perspectiva masculina es muy grande, ¿no? Para seguir justo con estos temas de que el sector energético es masculino, la siguiente. Lo que vimos es que también se ignoran ciertas dimensiones que resultan de los roles que ¿no? que se tienen como género en hombre y mujer. Y esto también por asumir, ¿no? o por darle más importancia al tema de bienestar, desarrollo económico e ingreso. Las dimensiones que encontramos, ¿no? que hacen que esta brecha entre hombres y mujeres sea más grande, es, por ejemplo, el tiempo de cuidado, el trabajo del cuidado, ¿no? Normalmente este rol de crianza de las niñas y los niños, del cuidado a personas enfermas, a personas ¿no? ancianas, la limpieza y mantenimiento de las viviendas y otros trabajos domésticos
son características o ¿no? Se caracterizan que se realizan por parte de las mujeres, ¿no? Y esto es algo como, ¿no? Que viene desde la parte social, histórica y culturalmente, ¿no? Es algo que así se ha definido. También se identificó que muchas veces el cuidado del ambiente y de ecosistemas también se realiza más por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, justo se hace esta separación. Y finalmente, la importancia de las actividades no productivas como el ocio, el arte y la vida comunitaria también ¿no? son dimensiones que hemos visto donde existen estas brechas. La siguiente. Aquí les vamos a presentar, o sea, como muy general, lo que se hizo metodológicamente en estos planes de transición se hicieron dos grandes tareas. La primera fue un diagnóstico a nivel energético, estadístico, de cómo está esta división entre esta población, hombres y mujeres, y luego se hizo un diagnóstico institucional ya más enfocado a cuáles son los puntos que deberían tomarse en cuenta en estos objetivos y líneas de acción que mencionaba mi colega Ricardo, ¿no? Entonces, aquí les presentamos como los resultados que encontramos para el estado de Hidalgo. Sin embargo, este diagnóstico se realizó para cada uno de los estados en los que se trabajaron estos planes, ¿no? Algo que se destaca en todos los estados es la relación laboral, por ejemplo, en la población económicamente activa entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que vimos es que, por ejemplo, la edad para trabajar es ¿no? mayor para las mujeres que los hombres, ¿no? Hombres empiezan a trabajar más jóvenes. Población económicamente y población ocupada también es más alto en hombres que en mujeres. Y esto también viene de, por ejemplo, que las mujeres se dedican a otras actividades como las actividades del hogar y del cuidado. Y, por ejemplo, lo que vimos es que la relación entre la población económicamente activa entre hombres y mujeres es de 40% y 60%, ¿no? La siguiente. Esto también se refleja en la parte estudiantil, ¿no? Conforme se va avanzando en el grado de educación, es donde más se va haciendo más grande la brecha, ¿no? Aquí lo mismo, si bien son datos para el estado de Hidalgo, son datos que se repiten y casi en la misma proporción en todos los estados, ¿no? En educación primaria, secundaria, pues la relación es grande, pero no tanto. Sin embargo, ya cuando nos vamos a nivel profesional o de posgrado, ya estas diferencias se exacerban. Incluso en la siguiente diapositiva les podemos dar un poquito más como un zoom. La siguiente. Por ejemplo, ¿no? En las carreras universitarias se hizo un análisis de cuáles son las carreras en materia de ingeniería o que tienen que ver más con energías renovables, en donde ¿no? la proporción aquí en términos globales es, para hombres había una matrícula de 950, más o menos 940 estudiantes en hombres, y para mujeres es pues un poquito más de la mitad. La siguiente. Y entonces, en esta tabla, espero que se pueda compartir la presentación más adelante para que la puedan ver con mayor detalle. Aquí ya se ve a nivel nacional cómo está la matrícula, ¿no? Haciendo esta diferenciación. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, de cada 7 hombres matriculados, solo se matricula una mujer, ¿no? De cada 4.3 hombres que egresan de una carrera, egresa solo una mujer, y por cada 6.7 hombres titulados, solo se titula una mujer. Entonces, ¿no? Aquí ya se va viendo como estas grandes diferencias entre géneros. La siguiente. Y como les decía, ya hablando un poquito más de la parte metodológica,
Lo que se planteó es observar 3 grandes dimensiones en las líneas de acción, objetivos y estrategias que se propusieron. 2 son de la cadena energética, 1 de la planeación estatal. ¿A qué nos referimos con la dimensión de la cadena energética? Primero es ver justo precisamente esta brecha de participación en las actividades laborales y educativas, principalmente aquellas que están relacionadas con los temas energéticos entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo está esta participación entre estos 2 grupos de género para ver cómo se impacta y cómo se deberían abordar todas estas políticas. Lo segundo es tener estadísticas en el tema de los consumos energéticos, es decir, se identificaron que muchas veces, ¿no? Por ejemplo, las mujeres al estar más dedicadas a temas del hogar, ¿no? A labores del cuidado, la forma en la que se usa la energía final es diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Probablemente las mujeres usan más la leña, por ejemplo, que los hombres, ¿no? O usan la electricidad de manera distinta. Entonces, tener también esta información disponible de diferenciación entre el uso de la energía es un paso primordial para determinar cómo se van a abordar estas líneas de acción. Y la tercera dimensión que tiene que ver con la planeación estatal es la recomendación de que la economía del cuidado se asuma como una responsabilidad pública, ¿no? Y esto impacta en la adecuación de los sistemas públicos de cuidado, de salud, de la educación básica, saneamiento, entre otros. Y también tiene que ver como con otras políticas que, si bien no son precisamente energéticas, sí están relacionadas, por ejemplo, con el ocio y esparcimiento en espacios públicos, eliminación de formas de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Teniendo eso en cuenta, la siguiente. Entonces, fue, como les decía, ¿no? Primero se hizo este gran diagnóstico en materia de equidad de género. Después ya se bajó este diagnóstico a 2 más específicos. El contexto estatal, ¿no? Para cada uno, entonces donde se hizo una recopilación y análisis de la información socioeconómica y energética categorizada por sexo dentro de donde existía información, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se analizó la población, las actividades laborales, el ingreso, el sector académico y el consumo energético diferenciado, ¿no? Que es algo muy importante. Y después también se hizo este diagnóstico del contexto institucional, donde se recopiló y se analizó información del marco jurídico en materia de género y las iniciativas y programas que se están ya implementando dentro de cada uno de los estados para abordar este tema. La siguiente. Entonces, ¿no? Una vez teniendo este gran diagnóstico, tanto de la parte como estadística, como de la parte ya más estatal y programas y estrategias en materia de género, lo que se hizo fue decir, bueno, ahora cómo ponemos toda esta información en las líneas de acción, ¿no? Entonces, todas las líneas de acción, objetivos y estrategias se volvieron a analizar desde esta perspectiva de género y entonces se hicieron recomendaciones específicas de cómo abordar la implementación de cada una de ellas. Entonces, las 3 grandes preguntas que se hicieron fue, ¿esta línea de acción tiene un impacto diferenciado? ¿Existen brechas en este rubro que se puedan exacerbar o atender, ¿no? Con estas líneas de acción? Y si hay maneras de reconocer y señalar estas brechas, ¿no? Con base en estas preguntas, haciendo las respuestas y el análisis, fue entonces que ya se hizo, ¿no? Ya se plasmaron las líneas de acción finales. La siguiente. Y ya justo para finalizar, habiendo hecho estas precisiones, lo que decimos es que un buen punto de arranque, o lo que se trató de hacer, es hacer visibles las diferencias y dirigir los programas y políticas principalmente hacia las mujeres donde más brechas se identificó, ¿no? Aquí como a manera de ejemplo, no es lo mismo que se diga esta medida beneficiará a los hogares del municipio tal, esta medida beneficiará a los hogares del municipio tal, principalmente aquellos con jefatura femenina, ¿no? Entonces, incluyendo ya en el texto y haciendo explícito, es como creemos que
¿no? Que se debe de atender esta parte y como se hizo como parte de la metodología de esta colaboración. Ya, con esto terminaría y muchísimas gracias. Gracias, Erika. Pues si quieren, ahora sí ya pasamos con nuestros ponentes del día. Ahorita pasamos con la comisionada María Antonieta Gómez López de la CETAM de Tamaulipas. Adelante, Antonieta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer y saludar a Ana Cecilia Porte Petit. Muchísimas gracias, asesora técnica del Programa de Apoyo a la Transición Energética en México, TREN, de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ. Asimismo, saludo y agradezco a Ricardo Cruz y Erika Ortiz, gerentes del Programa de Energía de la Iniciativa Climática de México, ICM. También me gustaría saludar a Ana María Martínez Ramos, directora de Fomento al Desarrollo Energético en la Agencia de Energía del Estado de Hidalgo. Gusto en participar con ella en este webinar. Y al doctor Rubén Zapata Ávila, catedrático de la Universidad de La Salle, Campus Victoria, a quien también le agradezco su participación. Ahorita lo vamos a platicar en el programa. Muchísimas gracias. Pues antes de comenzar a hablarles sobre la experiencia de Tamaulipas, sí me gustaría agradecer el completo apoyo de la GIZ en brindarnos las herramientas en la elaboración del programa de fomento y aprovechamiento sustentable de la energía. A Iniciativa Climática de México por el apoyo técnico y metodológico en la elaboración de este instrumento de planeación de transición energética para el Estado. Muchísimas gracias. Su acompañamiento fue indispensable para que podamos ahora tener un programa que me llena de orgullo. Para darles un breve panorama de la importancia de la transición energética en Tamaulipas. En los últimos 6 años, el desarrollo del sector eólico ha crecido exponencialmente. Al inicio, hace 6 años, teníamos un solo parque eólico con 54 megawatts instalados y ahora contamos con 13 parques eólicos con 1,722 megawatts. Además de que contamos con el parque solar fotovoltaico de acceso público más grande de América Latina, el cual se encuentra dentro del Parque Bicentenario de Ciudad Victoria y es propiedad del gobierno del estado de Tamaulipas. Esto ha detonado con beneficios económicos, ambientales y sociales en el estado y ha servido para reducir la brecha de género que existe en el sector energético de Tamaulipas. Dentro de la Comisión de Energía de Tamaulipas, nos dimos a la tarea de impulsar la Ley de Fomento y Aprovechamiento Sustentable de la Energía para el estado de Tamaulipas, de la cual se deriva el programa elaborado en conjunto con la GIZ e Iniciativa Climática de México. Este programa contempla de manera transversal la perspectiva de género dentro de los ejes y líneas de acción que se establecen en el programa. Buscamos que en Tamaulipas se tenga una transición energética justa e incluyente. Al elaborar el programa, se tuvieron reuniones con diferentes instituciones, bueno, ahorita lo comentaba, por ejemplo, con la Universidad de La Salle, que está el doctor Zapata acompañándonos, y estas instituciones fueron tanto estatales como nacionales. ¿Cuál fue el fin? Incluir ideas y opiniones relacionadas con la perspectiva de género, como ya también nos comentó Ricardo. Por ejemplo, a nivel estatal tuvimos reuniones con instituciones como el Instituto de la Mujer, con la Secretaría de Educación. También tuvimos programas, también se incluyeron programas que fomentan la equidad de género en el ámbito de políticas públicas y desde la formación académica. Además de esto, la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, Red MERE, formó parte del grupo de trabajo de este programa que se elaboró. Red MERE desarrolló su hoja de ruta de transición energética para alcanzar la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el marco de la transición energética. Su participación para nosotros fue muy valiosa y sus comentarios también. Al elaborar el programa de fomento y aprovechamiento sustentable de la energía con una visión de perspectiva de género, lo que buscamos es contribuir a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la llamada Agenda 2030, ya que los objetivos que buscamos alcanzar son el objetivo 1,
que es fin de la pobreza. Objetivo 5, igualdad de género. Objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo 10, reducción de desigualdades. Objetivo 13, acción por el clima. Objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Objetivo 17, alianza para lograr los objetivos. De la misma forma, al incorporar una perspectiva de género, el programa se mantiene en sincronía con el Plan Nacional de Desarrollo y cumple con algunos capítulos del presupuesto de egresos de la Federación, especialmente con los programas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres y la transición energética. De manera estatal, el programa también contribuye a cumplir con el eje de bienestar social del Plan Estatal de Desarrollo. La línea de acción relacionada con la igualdad de género establece una promoción y difundir la equidad de género para hacer una realidad el trato digno a las mujeres y propiciar la igualdad de condiciones en los ámbitos educativo, laboral y profesional de las mujeres tamaulipecas. Por su parte, se apoya el cumplimiento del eje de desarrollo económico sostenible del mismo Plan Estatal de Desarrollo, con la línea de acción de vincular el sector educativo y el productivo para la formación de recursos humanos de nivel técnico y de ingeniería en las diferentes áreas que demanda el sector energético. Como es bien sabido, y ya hace un momento nos lo mencionó Erika, en el sector energético no solo de Tamaulipas, sino a nivel mundial, es dominado por los hombres. De acuerdo a la información de la Agencia Internacional de Energía, 32% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres en las áreas de renovable. Sector donde solo un cuarto, es decir, solamente el 25% de los puestos directivos son ocupados por mujeres y una participación de mujeres laborando en el sector de petróleo y gas de solo 22%. Es por ello que al incorporar una perspectiva de género dentro del programa de fomento y aprovechamiento sustentable de la energía de Tamaulipas, se busca cerrar esta brecha. No solamente estamos hablando de la brecha económica, sino en el desarrollo de habilidades también. Comentarios que también nos hizo Erika hace un momento. La inclusión de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas energéticas de Tamaulipas impactará de manera positiva en 3 aspectos. La reducción de la brecha de participación de las mujeres en las actividades laborales y académicas dentro del sector energético de Tamaulipas. 2. Igualar los consumos energéticos entre hombres y mujeres, dado que los consumos energéticos son diferentes de acuerdo a las actividades relacionadas y los roles que tienen tanto hombres como mujeres. 3. Contribuir con una economía del cuidado, es decir, impulsar y fomentar que las niñas, adolescentes y mujeres cuenten con acceso a salud, educación, saneamiento, cuidado y espacios públicos y puedan desarrollar sus actividades diarias libres de violencia. Como comenté anteriormente, al incluir de manera transversal en las líneas de acción del Programa de Fomento y Aprovechamiento Sustentable de Energía de Tamaulipas, se busca tener una transición energética justa e inclusiva. Agradezco nuevamente el apoyo de ICM, de TREM, por apoyarnos en este programa. Gracias. Fue una grata experiencia realmente, trabajar con todos ustedes y con todo el equipo que formó parte de esto, porque como bien decía Ricardo y Cecilia a un inicio, fueron un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo. La verdad es que fue uno de los estados más participativos y con muchísimas ganas de hacer cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que al final de cuentas se queda, ¿no? Que es cómo ir transitando y hacer sostenibles todas estas medidas. Pero pues, muchísimas gracias, Antonieta. Gracias. Y ahora, al contrario. Y ahora le pasamos la palabra a Ana María Martínez, de la Agencia de Energía del Estado de Hidalgo, que también nos tiene como experiencias y aprendizajes que compartir en este desarrollo. Gracias, Ana María. Bienvenida. Hola, Cecilia. Muchas gracias. Pues igual, antes que nada, agradecer a todo el equipo de GIZ y de ICM, a ti, Cecilia,
a Ricardo y a Erika como gerentes del programa de energía. Saludar también de nuevo a la comisionada María Antonieta, qué gusto compartir el foro con usted. Y al doctor Rubén también un gusto poder conocerlo y también ahorita poder escuchar la experiencia que tuvieron desde La Salle en este tema de la transición energética. Y pues bueno, en el estado de Hidalgo y desde la agencia comenzamos a trabajar con ICM en la construcción de este plan de transición energética más o menos en junio o julio del año pasado, del 2021. Fueron 5 meses, 6 meses más o menos de trabajos y de reuniones constantes y trabajo arduo, pero bien coordinado gracias a Ricardo. Nosotros desde la experiencia de la agencia tuvimos pues la suerte de poder convocar a otras secretarías de aquí del estado y poder conocer también lo que estábamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera, pero para contribuir a la transición energética. Participó la Secretaría de Medio Ambiente, participó también el Instituto de las Mujeres, participó la Secretaría de Movilidad también. Entonces fue como completamente un ejercicio transversal en donde participaron todas estas instituciones de gobierno y como les comento, pues en donde tuvimos oportunidad de conocer lo que estamos haciendo cada uno desde nuestras áreas, ¿no? Y pues fue también una experiencia súper enriquecedora porque en materia de perspectiva de género, la agencia desde 2017 ha estado trabajando con la Red Mere. Trabajamos también muy de cerca en la construcción de la primera hoja de ruta de género con la Red Mere. Ya traíamos desde 2017 como esta visión, ya teníamos presente de que pues el sector estaba masculinizado. Entonces, nos dimos a la tarea, antes del plan de transición energética, nosotros ya teníamos un programa institucional de desarrollo. En este programa ya teníamos el eje de género como un eje transversal a todas las políticas en materia energética. O sea, ya teníamos claro que en el sector energético no puede haber políticas género neutras. Todas las políticas públicas que se diseñan en materia de género, en materia de energía, impactan directamente a las mujeres, ¿no? Entonces ya traíamos como esa visión de integrar a las mujeres al sector. Por lo tanto, nos habíamos dado ya la tarea de contactar con las universidades y saber qué es lo que estaban haciendo las universidades también en este tema para integrar a las chicas a la actividad académica y de ahí a la actividad productiva. Tenemos una gran ventaja en el estado, tenemos 6, 7 más o menos universidades entre politécnicas y tecnológicas, todas tienen carreras en materia de energía. Entonces, el vínculo con la academia para nosotros fue muy importante también para conocer cómo se estaba moviendo y cómo se estaban integrando las chicas al sector, ¿no? De ahí empezamos a obtener, pues lo mostró Erika hace un rato ya en una de sus gráficas. Esa información para nosotros fue valiosísima, ¿no? O sea, saber que más o menos un aproximado de 1,500 jóvenes estaban matriculados en estas carreras, de los cuales 1,000 eran hombres y 500 nada más mujeres, ¿no? De ahí pues empezamos a saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por qué las chicas nos integran a este tipo de carreras y pues son infinidad de razones por las que las chicas no se van integrando, pero al final todas tienen que ver, si bien con aspectos socioculturales, pues también el tema de porque las carreras la mayoría de las carreras ya los últimos semestres se dan ya en las tardes y sucede que pues ya está oscuro, sucede que no hay alumbrado público, sucede que no hay transporte para que las chicas se puedan desplazar y llegar a sus clases, infinidad de razones, ¿no? Que al final de cuentas, como decía hace un momento, pues todas las políticas públicas que se quieran hacer en materia de energía impactan directamente en el tema de género. Entonces, una vez que ya tuvimos estos datos, lo que en nuestro programa institucional primero, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para poder seguir incluyendo a las mujeres en el sector? Becas fue lo primero que
la primera estrategia que implementamos, ¿no? Y junto con la Red MERE empezamos a seleccionar chicas que cumplieran cierto perfil para poder capacitarlas. Además de su instrucción académica, la Red MERE otorgó diplomados para especializarlas, para generar más capacidades, para empoderarlas. Entonces fue como una primera estrategia que tuvimos en la agencia para poder ir incluyendo a las mujeres en el sector. Ya con el acercamiento que tuvimos con la GIZ y con el ICM, con el tema del programa institucional de desarrollo, del programa para la transición energética, ya fue como más claro el camino que teníamos que seguir en nuestras políticas públicas en materia energética. Y cuando nos dijeron, es que va a tener un componente de género que va a ser transversal a todo el plan, pues para nosotros fue así como que pues, excelente, no es justo lo que ya estábamos trabajando. Entonces, pues ya con el acompañamiento y con la asesoría de ICM y de GIZ pudimos diseñar políticas públicas más puntuales, mejor dirigidas hacia todo el tema de género. Entonces, pues ya con este instrumento de planeación que tenemos en el Estado, pues podemos ir paso a paso ya con una metodología más clara, avanzando para reducir esta brecha de género, ¿no? Hay un tema que creo que es preocupante, no sé si todos los demás lo han percibido también, yo creo que sería, bueno, se los dejaría ahí como sobre la mesa. En diversos foros, en diversos estudios recientes que han hecho a través de la Red MERE y a través de otras redes y instituciones que ven el tema de género y energía, resulta ser que después de la pandemia, todo el camino que se había avanzado para integrar a las mujeres en el sector, durante la pandemia resulta ser que por el tema sociocultural, pues quién es la que tiene que regresar a las tareas del hogar y a quién se le asigna el rol de cuidadora, si es que hay un enfermo en casa, si es que, pues a las mujeres. Entonces, con la pandemia, todo el tramo que ya habíamos avanzado para la integración de las mujeres, como que se perdió. No digo que completamente porque pues ya tenemos las bases sentadas, pero pues sí, o sea, otra vez regresar a las chicas a las aulas, regresar a las mujeres a los puestos de trabajo va a ser, pues tendríamos que pensar en cómo volver a incentivar a que regresen después de todo este tema de la pandemia, ¿no? Y pues eso también se ve reflejado en lo que nos han, la información que nos han compartido de las universidades, o sea, es real, hay una deserción. Hubo una deserción considerable después de la pandemia y esa deserción considerable pues impacta más a las mujeres, ¿no? Y pues en el sector laboral pues es lo mismo, ¿no? Entonces pues yo dejaría así como que sobre la mesa qué vamos a hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos para recuperar ese tramo que ya habíamos avanzado y que se retrocedió ahora con la pandemia. Gracias Cecilia, gracias Ricardo, gracias Erika. Al contrario, muchísimas gracias por compartirnos. Yo creo que coincidimos, yo creo que todos, el tema de la pandemia sí nos ha venido a afectar a todos. En especial ha afectado el sector de las mujeres, no el sector de energía, sino a todos, pero sobre todo a la parte de la mujer, ¿no? O sea, su desarrollo, su capacidad de volver a reincorporarse en la vida, en la nueva normalidad, pues obviamente impacta más a la mujer, ¿no? Y el chiste es ver cómo, justamente de eso es lo que nos gustaría hacer en el FODA, es como buscar estas nuevas avenidas, nueva forma de plantearlo para buscar experiencias que se puedan, o aprendizajes que se puedan rescatar y replicar en otros, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias, súper valiosa la participación de ambas, de Antonieta y tuya, Ana María, porque pues ahora sí que son mujeres en el sector, conocen y ven y lo ven de primera mano, ¿no? Entonces es súper valiosa la aportación que hacen y esperamos que podamos sacar cosas y propuestas muy interesantes el día de hoy aquí en el webinar. Ahora le damos la palabra al doctor Rubén Zapata.
que nos encantó su propuesta de cómo lo están manejando desde la Universidad La Salle en Tamaulipas y queríamos que también ustedes lo pudieran conocer. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer esta invitación, Ana Cecilia, Erika, Ricardo, a la estimada comisionada María Antonieta Gómez, con quien ya he platicado largo y tendido de estos temas. Y Ana, un gusto también conocerla. Gracias por permitirme compartir un poquito de lo que sucede en la Universidad La Salle y quizás también nos abra un poquito los ojos en cuanto a qué está sucediendo, de por qué esa falta de integración en el sector energético para las personas que egresan en el sector universitario. Primero que nada, bueno, quiero decirles, quizás yo no soy la voz más autorizada porque hay muchísimas personas en toda nuestra red de universidades que directamente tienen que ver con esto. Yo les voy a dar el punto de vista de mi perspectiva como docente inmerso en todo aquello que tiene que ver con la equidad de género. Y bueno, hay muchas acciones, muchos programas que están implementados en nuestra universidad para lograr la equidad de género. Nosotros como docentes, pues nuestro papel es el impulsar a las jóvenes para que una vez que egresan puedan tener un acceso al mercado laboral al nivel más alto. Y esa es la idea que les impartimos. Nuestra universidad no solo se limita a las actividades como empleados, sino que también les damos la iniciativa de que un día puedan ser emprendedoras, tener sus propios negocios y que puedan disminuir esa brecha que existe con el género masculino, desafortunadamente hasta nuestros días, ¿verdad? Sin embargo, igual nos hemos topado con algunos pequeños obstáculos o grandes obstáculos que a veces impiden que se desarrollen plenamente nuestras egresadas. La parte positiva y la parte que en mi humilde opinión nos ha permitido empoderarlas, porque eso es lo que ha pasado y lo van a ver en un testimonio que les voy a presentar, ha sido la movilidad. Tanto los alumnos como nosotros los docentes tenemos la oportunidad de participar en una red de universidades La Salle. Son 60 universidades en todo el mundo, en 4 continentes, en muchos idiomas, y pues eso permite que la alumna salga de su entorno familiar y enfrente otros retos, otras oportunidades, otros obstáculos, y que vea por sí misma cómo puede luchar contra eso para tener éxito y un éxito relevante. No es tanto encontrar trabajo. Supongo yo que, bueno, de alguna u otra manera, todo mundo va a encontrar, o no todo el mundo, pero quizás la mayor parte van a encontrar un trabajo, se van a incorporar. Aquí estamos hablando de un trabajo de un alto nivel, un trabajo donde haya aspiracionales a llegar hasta los lugares más altos. Y eso precisamente, ahorita lo voy a explicar, es una de las razones por las que el sector energético no es tan atractivo. Como les comentaba yo, por ejemplo, ahorita estoy en dos programas que les llamamos internamente clases espejo. Yo estoy impartiendo en la Universidad Uniminuto de Bogotá, Colombia, y en la Universidad La Salle, México, desde aquí de Ciudad Victoria. Esto y la movilidad que tienen los alumnos
pues nos permite tener otras perspectivas que nos van abriendo los ojos. Me voy a permitir presentarles el testimonio de una alumna que egresó en noviembre, es el último caso de éxito. Su nombre es Valeria Castañón Olivares, es egresada de la licenciatura en Comercio Internacional, es originaria de aquí, de Ciudad Victoria. Un buen día me llama, profe, me acaban de llamar de Nestlé, es una oportunidad grandísima, ¿qué hago? Le digo, bueno, mira, pues vamos. No, profe, ¿qué está haciendo? Nada, era un día laboral, festivo, no laboral, festivo, ahí voy para su casa. ¿Qué llevo? No, vente. Aquí, si quieres café o algo, aquí platicamos. Pero es tal el empoderamiento que les damos en la universidad, dándoles la confianza de que nos contacten, de que a través de acciones podemos concretar todo lo que se propongan, que a los 10 minutos ya la tenían en mi casa y ahora ya está trabajando para la compañía Nestlé. Aquí la tienen. Valeria, solo tuve la oportunidad de compartir con ella un semestre precisamente por estos programas de movilidad académica. Ella se pasó un tiempo en la Universidad La Salle de la Ciudad de México y pues obviamente ahora está regresando, incluso vive en el mismo barrio donde vivió cuando fue estudiante. Si me lo permiten, voy a compartir este testimonio de éxito. Esto no quiere decir que la universidad sea completamente exitosa. Hay todavía algunas cosas que yo he comentado ampliamente con la comisionada María Antonieta y que las vamos a exponer en el análisis FODA, pero sí quiero que escuchen el testimonio de ella porque prácticamente coincide con esto que les acabo de platicar. No escuchen donde dicen que yo fui su gran apoyo, humildemente yo solo puse un granito de arena. Ella es muy talentosa y aquí la tienen. Hola, soy Valeria Castañón, egresada de la Universidad La Salle Victoria de la carrera de Comercio Internacional. Egresé en noviembre del 2021 y en febrero me contactaron de la empresa multinacional de México. Llevé a cabo todo mi proceso de reclutamiento y para marzo del 2022 me contrataron para trabajar. Por las oportunidades que brinda. Es por eso que busqué el intercambio cuidando de tendencia extrema. El intercambio cambió mi perspectiva y muchas puertas. Conocí mucha gente de distintos países como España, Colombia, de todo. Y a través de ellos pude conocer también su cultura. Pude vivir el plan de estudios tan diferente de la que se lleva en la ciudad. Para insertarme en el mercado laboral. Otro factor que no puedo dejar pasar fue el apoyo que recibí de algunos profesores, sobre todo pues decidí que debido a su alta experiencia en la compañía, además de reconozco que en la materia que me impartió siempre buscó una recuperación, algo que hoy en día es como esto. Yo aspiro a crecer personal. Perdona la interrupción, Rubén. Sí. Como que empezó a dejarse de ir poco a poco y ya de plano. Ok. No sé. Probablemente sea la conexión a internet. Sí, o el propio filtro de Zoom luego no permite compartirlo. La verdad es que no sé Claro. si podamos compartirlo de una forma distinta aquí, o sea, en lugar de compartir pantalla. Creo que hay una forma de hacer y de compartir el video, pero bueno,
Podemos intentarlo y si no, seguir avanzando. A ver, déjame seguir avanzando a ver si termina. Ya faltan pocos segundos. El género masculino sigue siendo muy, sin embargo, reitero que soy el lugar correcto, pues para la compañía de poder siempre es ahí termina el video. Básicamente lo que ella menciona es que está en una compañía donde hay prácticamente el ofrecimiento de un plan de carrera y un plan de vida, que yo creo que es lo que nos está faltando quizás en el sector energético. El sector de las energías fósiles pues ya no se ve como, ya no se percibe como algo que va a durar en la carrera. Y el sector de las energías renovables todavía no se percibe como algo donde se pueda tener un plan de carrera o un plan de vida. Les comparto la imagen de un programa una beca que nos ofreció el gobierno de Tamaulipas a través de la comisionada, donde pues sucedió esto que les estoy platicando. Se lo di a todos mis egresados desde hace 5 años y creo que no hubo mayor interés precisamente por este problema, o sea, la percepción de que, bueno, yo estoy en Whirlpool, yo estoy en Nestlé, yo estoy en Kia, estoy en Avante, aquí puedo tener plan de vida, puedo tener plan de carrera. ¿Qué me ofrece el sector energético? Creo que eso nos lleva a algunas reflexiones. Desde mi punto de vista, a lo mejor faltaría un poquito más de difusión de los beneficios de pertenecer al sector energético para el sector femenino. El decir, bueno, mira, podemos aspirar a esto, podemos tener este tipo de beneficios de alto nivel una vez que nos integremos al sector. Esto sería, bueno, parte del análisis FODA que vamos a ver más adelante. También sería menester que nos acercáramos un poquito más al sector energético desde la universidad, desde la academia, para poder plantear más ampliamente este tipo de cosas como parte de los programas y planes. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un grupo donde estamos viendo la ingeniería ambiental y pues es como comentaban la comisionada María Antonieta y Ana, 7 hombres y una mujer. Y la mujer pues está más interesada en cuestiones de construcción verde, de ciudades sustentables, movilidad en el transporte, etcétera, que en el sector energético. Y quizás se deba a esto que les estoy comentando. No se percibe como un área donde se puede hacer un plan de carrera o plan de vida, y pues eso provocó que esta beca, donde yo pues traté de apoyar lo más que se pudo a la comisionada María Antonieta, desde el punto de vista de mis egresadas no tuviera resultados muy alentadores. Entonces, son cosas que yo creo que hay que mejorar un poquito, las vamos a ver en el FODA, para que podamos tener un mayor éxito en integrar al sector femenino al sector energético, ¿verdad? Esto es lo que yo traía para presentarles desde el punto de vista de la academia. Hay muchos casos de éxito, pero también hay ciertos condicionantes que a veces no las permiten. El 80% tiene éxito y un 20% no, porque todavía se resiste un poquito el núcleo, abandonar el núcleo familiar. La familia tradicionalmente, pues, oye, hija, ¿y qué vas a seguir a hacer tú sola? ¿Y por qué a otra ciudad? Etcétera. Entonces, ese tipo de familia tradicional jala un poquito a la alumna y no le permite desarrollarse plenamente todo el potencial que tratamos de darles en la escuela. Este es mi punto de vista. Gracias a todos y pues yo estoy para servirles. Ana Cecilia tiene mis datos. Cualquier cosa que ustedes necesiten de un servidor, cuenten con ella y crean que está a mi alcance.
Gracias. Muchas gracias, Rubén. Cecilia tuvo un problema con su compu, está reiniciándola para volverse a unir. Ahorita la recibimos. Pero sí, muchas gracias, muy, muy interesante lo que nos comentas. No sé si hubiera posibilidad de que nos compartieras la presentación. Creo que muchos nos quedamos con las ganas de escuchar el Sí, claro, testimonio. te la hago llegar, Ricardo, y Sí. se la hago llegar a Ana y que se la llegue haga llegar a todo el mundo. Sí, sí, con gusto. Se las reparto a los Por asistentes. supuesto, Muchísimas por gracias. supuesto. Y la iniciativa, qué bueno que se cuenta con ese apoyo. Bueno, ahora sé que nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero gracias por quedarse. Queremos hacer el FODA. Ahora lo que queremos, como les hemos comentado desde la presentación de los instrumentos de planeación, y creo que a lo largo de lo que hemos comentado hoy, la participación de todos es muy importante, ¿no? Para este tipo de acciones y de iniciativas. Entonces nos gustaría ahora escucharlos a ustedes. Y para eso tenemos preparada este análisis FODA, que como ustedes podrán recordar, se trata de analizar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que existen pues, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, este análisis es justo para las acciones o para incorporar la perspectiva de género, fomentar la equidad de género, ¿no? Desde la planeación que pueden hacer los gobiernos estatales, pero también las acciones que pueden llevar a cabo las universidades, como nos comentaba Rubén, las acciones que también se pueden hacer desde la iniciativa privada. ¿Qué fortalezas, qué debilidades, oportunidades y amenazas consideran ustedes que existen, ¿no? Y recordando que tanto las fortalezas como las debilidades son cuestiones internas, entonces aquí es más bien pensar desde el punto de vista del Estado, como les decía, desde el punto de vista de la academia o de la iniciativa privada, cuáles son estas cuestiones internas, tanto fortalezas como debilidades que existen, ¿no? Y como cuestiones externas, como puede ser desde el marco sociocultural en el que vivimos, qué oportunidades y qué amenazas existen. Entonces, para contar con su participación, sé que a muchos de ustedes les encantaría poder hablar y así esperamos que lo hagan, pero por tiempo y por darle un poquito eh, de coordinación a esto, más bien tenemos unos cuestionarios muy, muy breves en Mentimeters, no sé si lo han utilizado en algún momento, entonces denme un segundito para compartírselos y por ahí podrán ustedes escribir en la computadora sus ideas y quien quiera también puede levantar la mano y le damos la palabra con muchísimo gusto. Por ahí veo que Cecilia ya regresó, no sé si nos escuchas, Ceci. Ya, ahora sí, ya, perdón. Problemas técnicos con el equipo, pero ya, no sé, aquí andamos. Pues sí, como comentaba Ricardo, les quería yo nada más pedir ahora sí, su creatividad, su iniciativa, su empuje para hacer muy rico este ejercicio FODA y esperemos que tengamos muy buenos resultados y sobre todo poder compartir al final de este evento. Vamos a hacer una especie de memoria de lo que serían las propuestas que se hacen, sobre todo porque buscamos cómo anclar estas acciones y estas propuestas para futuras acciones. Desgraciadamente el TREM termina ahora en el mes de junio, obviamente sigue la agencia trabajando aquí en México, pero nosotros desde TREM concluimos nuestras funciones y sí nos gustaría muchísimo poder apoyar y crecer estas iniciativas a través de otras líneas de proyectos y acciones que se estén impulsando tanto desde la GIZ como con iniciativa climática y especialmente con los estados para afianzar en reducir estas brechas, ¿no? Y generar las sinergias que se puedan retomar más adelante también. Muchas gracias y pues adelante, Ricardo. Sí, en el chat ustedes podrán ver un link. Si ustedes le dan clic, directamente los dirige a esta página que les estoy compartiendo. Ahí pueden entrar y responder libremente esta primera pregunta, ¿cuáles consideran ustedes
que son las fortalezas, ¿no?, del gobierno o del Estado en general, como les decía, desde las universidades, desde el sector privado, que se tienen, ¿no?, para fortalecer todo el tema de equidad de género. ¿Qué se está haciendo bien? Como ya nos han comentado, hay algunas iniciativas, hay cuestiones que se han hecho. Creo que vale la pena rescatar eso. Entonces, si fueran tan amables de entrar al link que les compartí por el chat, no sé si lo pudieron ver, espero haberlo compartido bien. Y también, si alguien de nuestros asistentes nos quiere comentar alguna otra iniciativa o algo que conozcan o que incluso ustedes estén haciendo, también sería, creo que, de mucho valor. Ya por ahí veo una respuesta, muchas gracias. Justo, ¿no? Por medio de becas, las oportunidades del sector energético, fortaleciendo la vinculación con Redmere, sí, también, y otras plataformas con enfoques de género. Muchas gracias por sus respuestas. Si alguien más tiene otras ideas o si quien respondió quiere comentarnos un poco más, por ejemplo, si conocen otras plataformas como Redmere, o si, no sé si por ahí nos acompaña alguien de Redmere que le gustaría platicarnos qué iniciativas tienen, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, estaría bastante padre poder escucharlas. Junto con esta otra pregunta, también les comentaba desde el punto de vista interno, tenemos las debilidades, ¿no? ¿Qué carencias consideran o qué ha faltado para lograr los objetivos, ¿no? Hay muchas veces iniciativas que se busca impulsar y que cosas internas nos impiden, ¿no?, que se puedan llegar a modificar. Por ejemplo, alguien ya nos hizo el favor de escribir que la industria pesada, las ingenierías, son vistas socialmente en el filtro de los viejos paradigmas como de hombres, ¿no? Entonces hay una primera barrera cultural al asumir estas áreas profesionales. Muchas gracias por su respuesta. También tenemos la incorporación de la variable género en la política energética. No sé quién puso eso, pero muchas gracias también. Como lo comentaba Erika, esa variable no existe actualmente y es algo que nos podría definir mucho. O sea, no existe actualmente en los datos y es algo que nos podría ayudar mucho a definir políticas energéticas con una mejor calidad, ¿no? Tenemos fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en el ámbito energético, generación estadística con perspectiva de género, que creo que va muy de la mano de la incorporación de la variable de género. La falta de difusión o vinculación con las universidades, perdón, que permita visualizar las bondades de desarrollar, ¿no? Creo que también Rubén, Ana nos lo comentaban, que esta vinculación falta desarrollarla, ¿no? Y desarrollo de acciones inclusivas en el marco institucional, totalmente de acuerdo con esto. Muchas gracias por sus respuestas. Como les comentaba, estas son las debilidades y las fortalezas, ¿no?, de este análisis FODA. Ahora me gustaría
preguntarles en el mismo sentido cuáles son, también desde el punto de vista de ustedes, las cuestiones externas, ¿no? Pensando como las oportunidades que existen allá afuera que podemos aprovechar y cuáles son las amenazas, ¿no? Estos riesgos o estas situaciones que existen o que ustedes se han encontrado en su labor y que no nos permiten o que pueden poner en riesgo los esfuerzos que tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente les voy a compartir un link aquí por el chat y si son tan amables de ingresar, se los agradecería muchísimo. Ya lo deberían de estar viendo en el chat ahora mismo. Entonces, como oportunidades, ¿qué factores favorables han identificado o creen que existen que se puedan aprovechar? ¿Qué sinergias se pueden dar, ¿no? Creo que ya se hablaba un poco de las sinergias como vinculación con el sector académico, por ejemplo, a través de becas con el gobierno o a través de otras oportunidades, como el testimonio que nos mostraba Rubén. ¿Qué otro tipo de cuestiones creen que puede existir? No sé Ricardo, mientras escriben, si quieren, no puedo escribir porque ahorita que intenté me salí un momento del Zoom, no sé por qué. Pero bueno, sí les quería comentar, digo, y lo que hemos visto aquí mientras la gente escribe, lo que hemos visto aquí que me ha tocado ver como Comisión de Energía. Sí creo que necesitamos trabajar desde los niveles de básicos de educación, desde primaria, enseñarle a las niñas este tema que no es exclusivo de hombres. Yo creo que eso es uno de las sinergias que debemos de hacer y que estamos haciendo con la Secretaría de Educación, con la Subsecretaría de Básico. Estamos trabajando mucho y en eso nos están apoyando, lo tengo que decir. Tenemos grandes apoyos también del sector energético, de empresas que están en el estado para desarrollar la plataforma, los programas de STEM. Entonces yo creo que hay que empoderar a las niñas desde un inicio, en ciencia, tecnología, matemáticas, en todos estos temas. Sería mi aportación. Sí lo quería decir porque sí es lo que yo veo, digo, y lo veo hasta en lo personal con mi hija que dice, es que yo no soy buena para las matemáticas y es la mejor en matemáticas, o sea, ya este estigma que traemos, como bien nos decía el doctor Rubén Zapata, muchas veces los mismos condicionamientos que tenemos limitan a las mujeres. De acuerdo, muchas gracias, comisionada, por su comentario. Mientras siguen escribiendo en la Comisión de Energía, ya ahora hasta pena me da, pero les voy a decir, los puestos directivos los ocupan un 80% mujeres. Ahora me van a reclamar los hombres, o sea, al revés. Bueno, pues creo que es bueno avanzar en estos temas, ¿no? Y tenerla usted, por ejemplo, ahí, tener a Ana, ¿no? Participando a estos niveles, obviamente a Cecilia, por ejemplo, en GIZ, creo que es una buena noticia que estas oportunidades, ustedes las van abriendo, ¿no? Y van mostrando, o van dando el ejemplo. Gracias. Yo creo que Igual, aprovechando, Ricardo. Ay, perdón, Ana. No, adelante, Ana. Gracias. Igual como comentaba la comisionada, sí es importante empoderar a las mujeres, pero también que sean los propios hombres los que nos ayuden a lograr eso, ¿no? O sea, que también como cambiarles el chip a los hombres de decirles, bueno, no te voy a quitar tu puesto de trabajo, no vengo a competir contigo, pero sí necesito también que me ayudes a empoderarme, ¿no? Y buscar también como mujeres, al menos yo he tenido la fortuna de en toda mi trayectoria profesional encontrarme con mentores y la mayoría, más bien todos hombres, que me han guiado, que me han ayudado y precisamente también que me han empoderado.
y precisamente pues por eso llegas a los puestos que puedes llegar como mujer, ¿no? Es importante también que los hombres nos ayuden, o sea, existe esta solidaridad de parte de ellos y que también ellos nos empoderen. Qué bueno que lo mencionas, Ana, porque antes de ser profesor lasallista, yo tuve una carrera de poquito más de 27 años en Coca-Cola y precisamente mi mentor cambió el paradigma. Las mujeres son mucho más disciplinadas, tenemos un ausentismo, una rotación menor de personal desde aquellos años, porque las mujeres hacen el trabajo muy disciplinadamente, no faltan los viernes, ni los sábados, ni los lunes, y cumplen perfectamente los objetivos. Durante esos 27 años yo estuve rodeado de un equipo ejecutivo mayormente femenino por estas razones. Trabajo que había que ejecutar se ejecutaba a la perfección gracias a ellas. Soy un convencido de que el trabajo femenino impulsa la competitividad porque los hombres precisamente cuando ven amenazado su puesto de trabajo, pues se ponen las pilas y se ponen a trabajar a la par, ¿sí? Entonces, ese es de los grandes beneficios de contar con el sector femenino en el aspecto laboral y en el aspecto ejecutivo. Les comentaba yo hace rato, a lo mejor conseguir trabajo no debería ser la meta principal. Nosotros los impulsamos a las chicas, y ustedes oyeron, o espero que lo hayan alcanzado a oír. Vale, dice, estoy en Nestlé, ahora, ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿a qué? Dentro de esta misma compañía, ¿hacia dónde voy a crecer? ¿A qué ciudad? ¿A qué país? Yo voy tras mis metas, porque para eso las empoderamos, para eso emprendemos todas estas acciones y ojalá y lo logren, ¿no? O sea, yo orgullosamente les puedo decir que tengo egresadas en muchas multinacionales, en Whirlpool, en Kia, en Avante, en gran cantidad de compañías, porque las hemos impulsado a abandonar el núcleo familiar en pos de mayores beneficios personales. Y bueno, pues todavía hay esa pequeña resistencia de algunas familias, hija, ¿y a qué vas a ir tan lejos? Y aquí es lo mismo. Y mira, es algo que yo he platicado ampliamente con María Antonieta, e incluso estoy comprometido con ella para llevarla a la universidad el semestre que viene a platicar con las chicas acerca de todos estos temas, ¿verdad? Porque es muy importante, fomenta la competitividad. A mí me da mucha tranquilidad los resultados que siempre obtuve, que siempre he obtenido a través del equipo femenino. Entonces, pues no batallas porque la disciplina es muy grande. Entonces, pienso yo en el potencial que tiene el sector energético ahora que se impulse más la transición. Pues obviamente los objetivos van a ser más fácilmente cumplidos con la participación mayormente femenina. Y espero que para allá vayamos. De acuerdo, yo creo que el talento, el compromiso de la mujer es muy notorio cuando tiene la oportunidad, ¿no? Que esa es la parte importante, es generar las oportunidades para que la mujer participe. Y no nada más la mujer como mujer, sino desde como mencionaba Ana, ¿no? A final de cuentas, el contar, y Antonieta, es el contar con que los hombres empiecen a pensar distinto, que nos puedan ver diferente, que sepan que, pues a final de cuentas todos tenemos mamá, todos tenemos hermanas, todos tenemos familiares, ¿no? Del sexo femenino, y yo creo que no hay mayor satisfacción que verlos desarrollarse a su potencial, ¿no? Y poder, y que no necesitamos restringir nada, porque no es una competencia real, o sea, es más bien como mencionabas, Rubén, es cómo crecer juntos, hacernos más competitivos juntos, cómo proponer más cosas y aportar, ¿no? Y crecer porque al final de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que no hay más que la satisfacción de ver que tus proyectos o tus metas se van cumpliendo, la satisfacción personal siempre te genera más entusiasmo, te vuelves más creativo,
puedes aportar y desarrollar muchísimo más cosas que todos vemos lo mismo, pero no todos con la misma visión, ¿no? Con los mismos lentes. El poderse cambiar los lentes hace una gran diferencia. Y sí, ahorita con el tema de la pandemia, pues, sí se ha visto mermada importantemente en el mundo, no nada más en México, la participación de la mujer precisamente por los roles tradicionales. Entonces, volver a retomar todos estos ejercicios de inclusión y de participación de la mujer más fuertemente, porque al final de cuentas ahorita creo que es el 60%, por ejemplo, casi el 60% de los hogares en México son soportados por mujeres, ya sea por temas desde madres solteras, temas de migración, se queda la mamá al frente de la familia, las hermanas, o sea, hay muchas circunstancias que dejan a la mujer al frente de los hogares, ¿no? Inclusive en el sistema financiero, mi hermana trabajaba antes en el sistema financiero, y me decía, es que hay programas específicos para mujeres porque son las que se comprometen, organizan el gasto, te permiten hacer los pagos y además puedes generar nuevos ingresos, ser emprendedor, y además cumplen con sus compromisos, ¿no? Financieros, o sea, pagan y hacen y sacan a las familias adelante. Entonces, no nada más vamos a vernos desde una plataforma de lucha, sino más bien de cómo sumar esfuerzos y generar nuevas dinámicas, ¿no? Para beneficio de todos. Muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por participar en la breve encuesta. Estas se las haremos llegar también junto con las presentaciones de hoy. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, bueno, también agradecerles por quedarse un poquito Perdón, más. Ricardo, nada más creo que ahorita estaba yo checando. No Sí. sé si Emilio o Camilo, que son los que llevan el tema de género acá también en la GIZ, bueno, Camilo de la Garza, o Emilio Ortega, que lleva el tema de Namapime, y también llevan el tema de género, si quisieran compartir algo de las experiencias que se están impulsando y las iniciativas que se están impulsando a través de la agencia. Muchas gracias, Ana Cecilia, colegas, compañeros, compañeras. Un gusto presentarme. Soy Camilo de la Garza. Yo trabajo en el clúster de clima y energía en GIZ, en un proyecto de cambio climático, pero también funjo como punto focal de género en la GIZ. Y tenemos un grupo de trabajo transversal en materia de género desde hace tiempo en la GIZ. Y aquí hemos avanzado muchísimo desde la parte técnica para apoyar a los proyectos, a los programas que trabajan en temas de cooperación al desarrollo, y también para apoyar a sus contrapartes institucionales en cómo justamente transversalizar o incorporar la perspectiva de género en algunas líneas de acción temáticas que se tengan o metas establecidas. Esto es muy importante, sobre todo en la parte operativa, cuando impulsamos temas innovadores que buscan un mayor acercamiento con la ciudadanía, una mejor toma de decisiones desde el ámbito gubernamental y en sociedades o alianzas con otros actores no gubernamentales. Dentro de la GIZ también hemos creado algunos instrumentos para blindar la perspectiva de género en nuestra organización. Tal es así que tenemos algunos, por ejemplo, un protocolo de atención y prevención a la violencia por razones de género en la GIZ. Es un protocolo que establece la manera de dirimir conflictos asociados a violencia de género y que puedan ser un recurso útil para el personal en toda la GIZ, incluso personal nacional y personal enviado, que puedan dirimir a través de quejas o de denuncias incidentes que se puedan presentar en nuestro diario trabajo, en el quehacer. Entonces, creo que se necesitan fortalecer capacidades institucionales para poder realmente transitar hacia una igualdad de género. Y qué mejor que pensar desde el ámbito estatal, el ámbito subnacional, también con apoyo a los municipios,
buscar que desde el sector de energía se pueda transformar pues lo que se conoce, lo que se sabe del mantenimiento, la operación, el suministro y distribución de energía en el país. Creo que sí, es un ámbito sectorial muy importante, es neurálgico para el desarrollo de nuestra nación, pero que también históricamente ha estado cooptado o ha estado dominado por la presencia masculina. Y creo que estos esfuerzos para transitar desde las casas y desde la educación con las familias, muchas veces estas desigualdades de género se exacerban o se presentan desde el núcleo del seno familiar. Y ahí es, por ejemplo, desde la elección de una carrera a una orientación vocacional, desde que somos niños. Ya se mencionó que muchas veces antes, hace 30, 40 años, era rarísimo ver en las aulas de educación media superior, cuando se estudiaba ingeniería, a mujeres. Y hoy en día, estas famosas carreras STEM, que tienen que ver con esto, la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas, que son ciencias más abstractas, día con día se está ganando terreno para que las mujeres tengan acceso a elegir orientación vocacional en este sentido y crear desarrollo profesional. Entonces, hoy el sector energético está tomando una prevalencia mayor y es muy importante que haya, sobre todo, un mayor involucramiento desde la parte operativa y técnica para mantener y conocer las innovaciones tecnológicas en la transferencia de tecnología que puede haber para transitar a un modelo de eficiencia energética o de energías renovables, descarbonizar y buscar un desarrollo sustentable. Y creo que si hombres y mujeres establecen medidas diferenciadas para reducir esa desigualdad o esas brechas de desigualdad en el acceso, en el manejo y en la toma de decisiones, incluso los presupuestos que se pueden decidir en el ámbito presupuestal para ejecutar política pública, es muy importante hacerlo. Y bueno, yo aplaudo muchísimo el esfuerzo que ha hecho TREM para organizar esta serie de talleres en apoyo a los estados, la gran labor que ha hecho Ana Cecilia Porte y todo su equipo en desarrollarlo. Y creo que aquí se pueden definir una hoja de ruta a seguir para lo que sigue de la actual administración y que se piense a largo plazo, que no solo se quede aquí en la administración en turno, sino que realmente haya una transformación en la manera de concebir la energía, de gestionar la energía, pero desde un ámbito de igualdad de derechos. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Gracias a ti, Camilo. No sé, Hermilio, si gustas hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Pues no quisiera robarles mucho el tiempo, porque sé que ya tienen una agenda, o sea, un taller, digamos, ya largo. Simplemente, digo, felicitar por todo el esfuerzo que están haciendo desde la GIZ, pero esto no sería posible sin la participación de todas y todos en los diversos estados, ¿no? Ya mencionaban estos casos, la comisionada en Tamaulipas, Ana María en Hidalgo, etcétera, ¿no? Bueno, no quisiera omitir digamos, lo hago extensivo, ¿no? Todos los esfuerzos en todos los estados, sin duda es fundamental. Y yo trabajo en un proyecto de la GIZ que se llama NAMA PYME, que el objetivo principal es promover la eficiencia energética como una contribución para la economía baja en carbono, pero eso se traduce en concreto hacia el 2025 lograr financiar un poquito más de 9,000 proyectos de eficiencia energética en pymes, y lo que hemos identificado es que sin el papel activo de las mujeres empresarias en la toma de decisiones, en el desarrollo de proyectos, digamos, este objetivo no va a ser posible, ¿no? Y también el impacto de la contribución hacia la reducción de emisiones, digamos, más amplio, estos famosos cobeneficios, tampoco, digamos, perderíamos una oportunidad grandísima, ¿no? Porque si no se toma en cuenta esta perspectiva, pues estamos dejando de tomar en cuenta, digamos, el potencial de implementación y de contribución social y medioambiental de al menos 50% de la población, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta el papel fundamental, digamos, palanca que tienen las mujeres hacia la sociedad y, digamos, hacia su círculo cercano, es decir, a la familia, que, bueno, las familias ahora cada vez son más, digamos, más reducidas en número, pero aún así tienen un impacto, digamos, de replicación, yo diría como por 4 o 5, ¿no? Y entonces, bueno, mencionar eso, nosotros en el proyecto tenemos también
un análisis y una estrategia en proceso para justamente, digamos, incorporar esta perspectiva de género. Y como ya mencionaban, el reto es, digamos, desde el ADN social, ¿no? Desde cómo las niñas pues acceden o se interesan a estos áreas de conocimiento y de desarrollo que son a veces un poco duros desde alguna perspectiva, pero luego pueden ser apasionantes, ¿no? Hasta la toma de decisiones, pero no solo en las políticas públicas, ¿no? Sino en la palanca empresarial, en el desarrollo de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el tema es relevante sin esta perspectiva y sin estas estrategias que empujen, digamos, desde la base, digamos, en las familias, pero obviamente también desde los gobiernos subnacionales, pues la tarea suena, digamos, muy complicada, ¿no? Y que el proceso puede ser lento si no, digamos, avanzamos en los diferentes frentes, ¿no? Pero bueno, mi conclusión es agradecerles por el espacio, por este esfuerzo y sin duda, pues requerimos mujeres que están teniendo esta perspectiva y este papel en los diferentes ámbitos sectoriales y de políticas públicas, pues para lograr este cambio transformacional que buscamos, ¿no? Y luego hay que agregarle otros temas, ¿no? Como las brechas, no sé, digitales. Luego yo lo experimento con mi mamá, ¿no? Que luego las computadoras no se le dan, pero bueno, ese es un tema generacional, quizá también de género, pero o sea, hay otras capas, ¿no? Otras barreras que también hay que, digamos, mirar, ¿no? Pero bueno, yo agradecer y un gusto, pues, poder saludar a todas y todos. Muchísimas gracias. Pues no sé, Ricardo, como ves, ya estamos muy colgaditos de tiempo, pero les quería, por parte de nosotros, les queríamos dar sobre todo las gracias por su tiempo, por su dedicación a esto, al desarrollo de los instrumentos y sobre todo del desarrollo de nuevas formas de ver, ¿no? El tema de género y cómo incluirlo en la planeación estratégica para la transición energética. Yo creo que el poder anclar los temas y poder recuperar sobre todo el compromiso y la visión de que esto es un problema de todos tenemos que participar, hombres, mujeres, en todos los niveles, desde la primaria, desde el hogar, desde las universidades, cómo se pueden volver agentes de cambio precisamente para los gobiernos estatales. Yo creo que eso es un rol fundamental, por eso nos interesaba mucho que participara también en la experiencia que nos habían compartido en su momento en la Universidad de La Salle, porque a pesar de que el contexto sociocultural y es distinto en los mismos estados, o sea, las condiciones son muy distintas, pero entre universidades privadas, públicas y demás, yo creo que es bien importante que las universidades y los centros de estudios se vuelvan los centros de cambio precisamente para cambiar esa conciencia de cómo se pueden volver inclusive los proveedores de talento para la mujer y darles las condiciones óptimas para que la mujer se pueda desarrollar, pueda compartir y pueda hacer y dar lo que viene a dar, ¿no? Ahora sí que en México, ¿no? O en el mundo. El compromiso de los estados es vital precisamente, por eso nos encantó trabajar. Para mí ha sido una experiencia muy personal y profesional, muy reconfortante el poder trabajar de la mano con los estados, con las diferentes instancias, el compromiso de todos, siempre todos buscando soluciones, ver qué aportas, dónde mejoras, qué es lo que necesitas y cómo generar estas vinculaciones y sinergias y sobre todo poder anclar estos resultados y poder mejorar en cualquier acción que se haya implementado en el pasado que haya sido exitosa, pues ver si se puede replicar, si esto se puede, cómo se pueden mejorar e ir avanzando con mejores números y poder ver que las estrategias y programas e iniciativas que nacen de los mismos estados puedan irse materializando de una manera más, bueno, esperamos que todos deseamos que sea más rápido, pero obviamente todo lleva, son procesos y requiere de tiempo, pero el compromiso personal de todos
es el que hace la diferencia. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por parte de la agencia, gracias a todos, a los compañeros y colegas de otros programas, gracias a todos por estar aquí. Ricardo, adelante. No, pues solamente igual, agradecer a todos su participación. Nos alargamos bastantito, pero bueno, creo que vale la pena hablar de estos temas. No hay muchos foros para ello. Entonces, qué bueno que se quedaron todo este rato. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Ceci. Y los esperamos pronto para presentarles ahora sí el manual. Sí, Ya que como sea- un evento más esperamos enfocado que solo sea al manual. pronto. Que sea muy Muchas pronto. gracias y mucho Al éxito. contrario, muchísimas Gracias, gracias. Ricardo. Gracias, Ana. Gracias, Gracias a Erika. ustedes. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias, gusto en saludarlos a todos. Gracias Igual, por la comisionada. invitación. Hasta luego. Bye. Gracias.